Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Muy buenos días, Venezuela, es un gusto saludarles. Estamos completamente en vivo y directo en el Noticiero Primera Emisión, hoy martes 8 de enero de 2019. ¿Qué tal, señor Salmerón? ¿Cómo amanece? Buenos días, señora Gaudí. Sí, señor, completamente en vivo. Son las 6:06 de la mañana de este día martes y bueno, ya estamos preparados para comenzar este recorrido por las informaciones más importantes de nuestro país y también de las que ocurran fuera de nuestras fronteras. El día de ayer, dos pronunciamientos importantes. Por un lado, el primer mandatario nacional señalando y rechazando lo que fue el comunicado de el Grupo de Lima, donde hacían referencia a la situación limítrofe con Guyana y señalaba pues que la Asamblea Nacional, entre otras cosas, la Asamblea Nacional Constituyente emitiría un pronunciamiento en contra de lo declarado por el Grupo de Lima, haciendo referencia justamente a la situación limítrofe con Guyana. También hubo rueda de prensa de la Conferencia Episcopal. Así es, también además hubo un pronunciamiento del Parlamento Europeo diciendo que no van a reconocer esta juramentación para el nuevo periodo presidencial del presidente Nicolás Maduro. Hubo la respuesta por parte del primer mandatario nacional diciendo que el Parlamento Europeo se cree en un virreinato. Sí, señor, en el caso pues de la Conferencia Episcopal Venezolana, ellos comenzaron el día de ayer unas reuniones que son las típicas que hacen a principio de año y que culminan, por cierto, este día viernes, y señalaban en esta primera alocución que hacían un llamado a la Asamblea Nacional para que unificara lo que es el sentir de la población, es decir, que trabajara en función de las necesidades de la población y que a través de ello se pudiera llegar a una salida pacífica a lo que ellos consideran una crisis política y social que ocurre en nuestro país. Sin duda, ya lo decíamos ayer, una semana muy noticiosa desde el punto de vista político. Va a ser esta en el país, ya todo el mundo comienza actividades, comienza la actividad política también, por tanto se esperan noticias en esta semana. También hay que decir en el ámbito internacional, una de las informaciones que acapara la atención ocurrió en Guatemala. El presidente Jimmy Morales, su gobierno, pues ya expulsó a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que saben ustedes es un organismo dependiente de la ONU. Explicaban que se trata por, entre otras cosas, exceso o extralimitaciones en sus funciones. Ya vendrá el pronunciamiento de la ONU en este sentido. Sí, señor. Bueno, y comenzaron también las clases. El día de ayer se reinició el periodo escolar. Ya, pues, los niñitos están en rumbo a los colegios y esto marca el inicio de la normalidad de las actividades en nuestro país, de esas vías vacías que teníamos días atrás, semanas atrás, pues probablemente hay que pensárselo nuevamente ahora y ajustar las horas de salida para no encontrarse con las acostumbradas colas que pueden haber en distintos puntos de las arterias viales que recorren nuestro país. Bueno, sin embargo, la ciudad capital aún permanece tranquila, aún se puede disfrutar de la tranquilidad, no hay mucho tráfico. Recuerden que pues varias personas continúan en vacaciones colectivas y es el próximo lunes cuando se reintegran a sus actividades. Mire, y nosotros estamos combinados el día de hoy. Caramba, sí, sin ponernos de acuerdo. Sin ponernos de acuerdo. Bueno, eso que llaman subconsciente colectivo. Es así. Estamos en algo. Sí, en sintonía, ¿no? En sintonía. Bueno, amigos, vamos a comenzar a hacer revisión también de los titulares de la casa. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que este martes la Asamblea Nacional Constituyente comunicará al país contundentes decisiones. También tenemos lo que ya les comentábamos al inicio. Conferencia Episcopal Venezolana pone en duda la legitimidad del primer mandatario nacional. Bueno, los volúmenes de petróleo enviados a Estados Unidos por parte de la estatal Petróleos de Venezuela y sus empresas conjuntas cayeron a más de 500.000 barriles por día. En esta emisión usted también verá que el presidente del Banco Mundial, Jim Jong-Kim, confirmó su renuncia al cargo, el cual dejará el 1 de febrero. Y hoy tendremos como invitado acá en el Noticiero Primera Emisión al doctor Guillermo Betía. Estaremos hablando acerca de los problemas gastrointestinales. Bueno, todo esto usted lo verá acá en el Noticiero Primera Emisión. Recuerde que pueden ya estar en contacto con nosotros a través de redes sociales. Bueno, y en Arte y Espectáculo hay una noticia que está dando también
que hablar, y es la libertad bajo fianza que le dieron a Kevin Spacey luego de haberse declarado inocente de esas acusaciones que le hacen sobre acoso y abuso sexual. Bueno, en nuestro segmento Lo Actual, usted tendrá todos los detalles de esta y otras notas de interés en el mundo del arte y el espectáculo. Las vías para comunicarse con nosotros. Ajá, usted se la sabe de memoria, @el_noticiero y... Sí, señor, y también @GaudiPeroso y @RSalmerón20 en las plataformas de Instagram y de Twitter. Por allí pueden estar en contacto con nosotros y por supuesto hacernos llegar sus mensajes que siempre leemos en el noticiero en nuestra cuenta en Twitter @el_noticiero. Ayer me escribía una televidente que bueno, quería información de los sismos que se han ido registrando en nuestro país. Ayer 2 importantes en la mañana en el estado Sucre, uno incluso de 5.4.12, no recuerdo exactamente la magnitud, pero saben ustedes, se han venido registrando varios sismos en el país, y el domingo en la noche en Valencia, estado Carabobo. Sí, señor. Bueno, la actividad sismológica ustedes la pueden seguir a través de la cuenta de Funvisis. Allí se colocan los reportes en la medida en que van ocurriendo estos movimientos. Y la información que tenemos de nuestro corresponsal en el estado Sucre es que si bien se sintieron, pues no hay hechos que lamentar, no hay pérdidas evidentemente humanas, ni tampoco daños a infraestructuras de consideración. Por eso, pues el llamado que siempre hacemos ante este tipo de situaciones es a mantener la calma y a utilizar la información de prevención que ustedes conocen, pues tener a mano, si es necesario, pues un morral con equipamiento allí de agua, comida, también las cosas básicas que se utilizan, y en el caso de que se produzca este tipo de movimiento telúrico, bueno, mantener la calma, utilizar las escaleras si está en un edificio, no utilizar el ascensor, desalojar la vivienda donde está en ese momento, donde esté usted en ese momento, y colocarse a unos metros de ella, pues no estar justamente debajo para evitar, en caso de que ocurra alguna situación comprometida, pues que le caiga algo que venga de la parte superior de la edificación. Ni colocarse frente a los edificios. Mucha gente en medio del pánico baja de los edificios y se coloca justo frente a la estructura. Y esto es muy grave porque ni Dios lo quiera, llega a desplomarse la estructura, pues por supuesto las consecuencias pueden ser fatales. Importante lo que siempre decimos, estos son eventos que no se pueden predecir, así que tenga usted en consideración todas estas acotaciones que ha dicho Salmerón. Además que según lo que señalan los expertos, ellos dicen que es muy bueno que se libere esta energía de forma paulatina, es decir, con movimientos de menor magnitud, a que ocurra una situación con una magnitud mucho mayor. Así que, bueno, ahí está eso ocurriendo, y nosotros, pues, por supuesto, que en caso de que se registre un nuevo movimiento, pues se lo estaremos llevando a ustedes en el momento que sea indicado. Importante pues acudir a la información oficial, porque con esto de las redes sociales surge mucha información, hay que acudir a la información oficial y tener en consideración todas las recomendaciones de la mano de expertos. Amigos, vamos con los titulares de la prensa nacional. De inmediato. Bueno, y vamos a comenzar la revisión, amigos, con la portada del diario El Universal. El Papa anhela solución a situación venezolana por vías pacíficas, es el titular principal para la mañana de hoy. A través de un mensaje al cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano, Francisco expresó su deseo porque se encuentren caminos institucionales y pacíficos para solventar la persistente crisis política, social y económica por la que, dijo, atraviesan los venezolanos. También en esta portada se reseñan declaraciones dadas el día de ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Dice, Asamblea Nacional Constituyente tomará acciones contundentes sobre el Grupo de Lima. El presidente de la República aseguró que a la Asamblea Nacional, la AN, le trazaron la línea el pasado 4 de enero y consideró que los gobiernos integrantes del Grupo de Lima son satélites de Washington. Sobre el mismo, la Asamblea Nacional Constituyente se pronunciará muy pronto, indicó. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, llamó al Parlamento a abandonar el desacato en el que se encuentra. Bueno, justamente hablando de la Asamblea Nacional, acá se reseña que debatirá legitimidad del presidente luego del 10 de enero. Esto lo anunció el primer vicepresidente de este organismo, Edgar Zambrano. Él aseguró que los organismos internacionales tendrán un rol importante para contribuir en buscar soluciones para el país. Más abajo, vamos a revisar la parte inferior del diario El Universal. Comercio caraqueño sigue a media máquina tras el paso de las festividades decembrinas.
e inicio del año nuevo en la ciudad de Caracas, los comercios permanecen cerrados. Comerciantes consultados, tanto en el centro como en el oeste de la capital, aseguraron que en algunos casos se toman un descanso, mientras que en otros están atentos a las nuevas medidas que están por anunciarse por parte del gobierno nacional. Planteles registraron baja asistencia en el retorno a clases, tanto en Caracas como en el interior del país. Muchos faltaron a la convocatoria. Revisemos ahora qué trae en su primera plana para este día martes 8 de enero de 2019 el diario Últimas Noticias. Abren con declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Empresarios franceses le apuestan a Venezuela, es el titular. Parte del sumario Maduro dijo que la petrolera Maurel & Prom tiene interés de ampliar inversiones. Más abajo, otra nota que ya les leía Ricardo anteriormente. El Papa deseó vías pacíficas para superar crisis en Venezuela. El sumo pontífice abogó a favor del diálogo y porque se encuentren vías institucionales a fin de ofrecer a todo un pueblo un horizonte de esperanza y de paz. Con fotografía titula Últimas Noticias, regreso a clases normalito. Unos 8 millones de niñas, niños y adolescentes del país retomaron el día de ayer sus actividades académicas con normalidad. Tenemos otras noticias en esta portada de Últimas Noticias. Comienzan a depositar bono de Reyes y viene buchón. En el ámbito político, el MAS llama a evitar la peleadera. Llamó a la nueva directiva de la Asamblea Nacional y al gobierno a explorar vías. Además, Fuerza Armada Nacional Bolivariana alerta para defender la soberanía. Comandante del CEOFAM señaló que en la Fuerza Armada están ojo pelao. Tenemos además, Asamblea Nacional realiza hoy primera sesión del año. Juan Guaidó se estrena como presidente. En el ámbito internacional, López Obrador afina lucha contra ladrones de gasolina y también asesinada otra líder social en Colombia. Vamos amigos a revisar ahora la portada del diario 2001. Dicon impulsa a El Negro al infinito y más allá, al estilo Buzz Lightyear, ¿no? El dólar oficial volvió a cerrar en alza en subasta de ayer y mantiene la tendencia de empujar el mercado paralelo. La divisa que ofrece el Banco Central de Venezuela está al alcance de un número muy reducido de compradores. La tasa del Ejecutivo marcó 704,57 bolívares. Las cotizaciones alternas promediaron alrededor de 1.300 bolívares. Billetes soberanos se quedaron chucutos. En esta portada se reseña también lo que fueron las declaraciones dadas el día de ayer en la conferencia episcopal. Bueno, los obispos, 2 puntos, dice: gente no ve futuro por el camino de Maduro. El gobierno es ilegítimo e inaceptable, afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, José Luis Azuaje, durante la 111 Asamblea Ordinaria. Vamos a ir descendiendo en esta portada. Hay temas económicos. PDVSA firma acuerdo por 400 millones de dólares con franceses. Representantes de Maurel & Prom se reunieron con Miraflores o en Miraflores con el presidente y el ministro Manuel Quevedo. Ya les habíamos comentado esto y forma parte de la gráfica, digamos, principal del diario 2001, el retorno a clases con pocas ganas, así nos dice este periódico la mañana de hoy. Y fíjense justamente lo que venimos hablando, llaman a la calma por la tembladera, nos dice el diario 2001. Expertos explican que la actividad sísmica reciente es normal por las características del país. Ahora revisemos qué trae la portada del diario Vea en este día. Viento en popa, la recuperación petrolera es su principal titular y reseña parte del sumario. Un acuerdo de inversión petrolera que asciende a los 400 millones de dólares fue firmado con la empresa francesa Maurel & Prom, informó el presidente Nicolás Maduro, quien agregó que su juramentación para el lapso 2019-2025 será el 10 de enero, llueva, truene o relampaguee. Con fotografía tenemos el tema del regreso a clase, que ya han visto ustedes, tiene distintas aristas en los diferentes periódicos de circulación nacional. Vea, dice presentes. En todo el país se reanudó ayer el año lectivo 2018-2019 con la incorporación de 8 millones de estudiantes de educación básica y secundaria. Volvemos al tema político. PSUV movilizado para juramentación de Maduro el 10 de enero. El Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para acompañar a la juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero, informó Diosdado Cabello. Además, Padrino López fustiga entreguismo de la oposición. También reseña Vea, comenzó ayer entrega del bono de Reyes. Nunca fue cierto ataque a embajada de Estados Unidos en Cuba.
Y para cerrar, receptor Juan Graterol dijo adiós a Leones del Caracas. Bueno, nos toca revisar información en materia deportiva, tomando esa última información que hablaba Gaudí en el diario Vea. Pues la portada del diario Meridiano nos dice lo siguiente: Leones huele la semifinal. El triunfo del Caracas ante Tigres de Aragua dejó al club a un triunfo de avanzar. Cardenales está en igual situación y Magallanes se complicó con la derrota de anoche a manos de Caribes en Puerto La Cruz. Ay, qué pesar. ¿Qué pesar que es, Almerón? No, esta última parte que uno cuando uno ve que a los amigos no le va bien, entonces uno se siente mal. Bueno, yo me alegro cuando a mis amigos le va bien. Así Por que eso, bueno. claro, cuando los amigos de uno, como los amigos que nos tienen en Magallanes, no les va tan bien, uno se siente como mal, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a nuestra primera pausa en la mañana de hoy, mientras Ay, mira, regresamos a la toma de este lado, la toma fitness. La toma fitness, ay Dios mío, qué miedo, ¿no? No, es muy buena a esta altura de enero esta toma. Sí, señor director, por favor, no nos haga eso. Nos vamos a nuestra primera pausa en la mañana de hoy, enseguida estamos de vuelta. Ya venimos. Revisión de la prensa que circula en el interior del país. Iniciamos este recorrido con el diario La Calle del estado Carabobo. Ellos titulan: Juramentación de Maduro está en el ojo del huracán. Además, con fotografía, un gentío entró y salió por el Big Low. Vamos con la portada del diario El Clarín del estado de Aragua. Precios no se detienen, es el titular principal. Gobierno prepara nuevas medidas económicas. También en esta portada se reseña que los impuestos serán ahora mensuales. Arrancó el cobro de tributos en La Victoria. Panorama del estado Zulia titula: Maduro moverá su gabinete y Asamblea Nacional abre debate de transición. En un reporte especial que han preparado, titulan: Precios desatados suben en horas. Los Andes del estado Trujillo dice: Serpa pone a temblar a medio mundo, expectativa por anuncios del magistrado del TCU de TSJ en Estados Unidos. Y también salvemos al Seguro Social de la Beatriz. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Comenzamos en Anzoátegui. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde la ciudad de Barcelona, específicamente desde el terminal del sector La Aduana. Este es un terminal interurbano que sirve a los 21 municipios de la entidad y desde aquí salen diferentes rutas también hacia las ciudades de Caracas y Valencia. Los usuarios y los transportistas solicitan a las autoridades competentes realizar la reparación del alumbrado público en este lugar debido a que constantemente se registran situaciones irregulares producto de la falta de alumbrado público. Ellos señalan que en los últimos días se han instalado operativos de seguridad por parte de la Policía de Barcelona, pero necesitan que el patrullaje sea durante las 24 horas. Buenos días. El pasado domingo 6 de enero, en la celebración del Día de los Reyes Magos, se celebró en el estado Sucre el Día de San Baltasar, específicamente en Cumanacoa, municipio Montes, motivo por el cual desde la iglesia Santa Inés, la santa patrona de Cumaná, inició su peregrinaje desde la capital sucrense hasta Cumanacoa y diferentes pueblos del municipio Montes. Esto en ocasión de la próxima Feria Internacional de Santa Inés. Hola, buenos días. Representantes del Colegio de Profesores en el estado Guárico aseguraron que un 34% de los docentes acudieron a las instituciones educativas durante el retorno a clases. Igualmente resaltaron que un 80% de los estudiantes retornaron a las aulas educativas. Estas declaraciones las emitieron durante una protesta donde exigieron a las autoridades respeto a la contratación colectiva, además de mejoras salariales. Hola, buenos días. Los profesionales de la salud se quejan por el estado en el que están muchos centros asistenciales. Así también lo hacen los pacientes. Aseguran que muchos de ellos no logran la salud necesaria debido a que precisamente no hay ni los insumos ni los medicamentos necesarios para esto. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Talavera. Bueno, y con este recorrido informativo... Me engañaron. Te engañaron, ahora es por esta cámara, Salmerón. Bueno, con este recorrido informativo por distintas entidades de nuestro país, hacemos una nueva pausa. Al regreso, la información internacional y sus mensajes en nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Ya venimos. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos el recorrido en Argentina con el diario El Clarín. Ellos titulan con la siguiente información:
La Corte de Estados Unidos le pide opinión a Trump en el juicio contra la Argentina por YPF, el antetítulo disputa clave para la mayor empresa del país. Nos vamos a Perú, ahí vamos a revisar la portada del diario El Comercio. Punto final entonces para la situación presentada con el fiscal general de esa nación. Dice de manera textual: presentaré mi carta de renuncia al cargo. Esto tras 3 meses de polémica gestión. El Nuevo Diario de Nicaragua abre con las declaraciones que ofreció el día de ayer el Papa Francisco. El titular es: el Papa llama al diálogo en Nicaragua. Parte de la nota dice: Francisco aclara que sin pretender interferir en la vida de los estados, se propone trabajar por favorecer la edificación de sociedades pacíficas y reconciliadas. Vamos a revisar, amigos, portada del diario El País, circula en España, titular principal: el PSOE y Ciudadanos recrudecen la batalla por el centro político. Los socialistas quieren aprovechar el cambio en Andalucía para situar a la formación de Rivera a la derecha. Vamos a revisar ahora cables internacionales. Una información bastante lamentable. Un hombre hirió este martes, en horas de la mañana, a 20 niños, 3 de ellos de gravedad, en un colegio de Pekín, antes de ser detenido. El anuncio lo hicieron las autoridades locales. También tenemos que la policía alemana anunció en horas de la mañana de hoy martes la detención de un sospechoso de 20 años tras el ciberataque masivo del que fueron víctimas centenares de responsables políticos y personalidades que consternó a todo ese país. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Gran parte del territorio nacional se mantendrá con cielo con poca nubosidad, sin precipitaciones. Veamos el pronóstico por ciudades. Caracas, parcialmente nublado con precipitaciones. Temperatura mínima, atención, 15 grados centígrados, máxima 28. Valencia, parcialmente nublado, temperatura mínima 28 grados centígrados y máxima 32. Maracaibo, parcialmente nublado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno, amigos, nos toca revisar información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Tenemos información que tiene que ver con la situación de la vialidad en nuestra ciudad capital. Comenzamos diciéndoles que hay buena circulación en la autopista Francisco Fajardo en ambos sentidos. También hay buena circulación en la autopista del Este. La Valle Coche también se presenta como una buena alternativa para los usuarios a esta hora. Vamos a revisar también otros mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter y comenzamos con un servicio público. Bueno, acá lo tienen. Se necesita urgente la Motrigin de 100 miligramos. Las personas que puedan colaborar, pues bueno, acá en nuestra cuenta en Twitter tienen la dirección y el número telefónico donde pueden hacer contacto con esta persona. También nos dicen que en la calle El Sol, entre Colón y Providencia, en el sector Curazaíto, en Coro, Estado Falcón, más de 3 meses sin CanTV. Hacen el llamado a la empresa para que tome las medidas al respecto. Por acá nos señalan que en el sector Las Tunitas exigen mayor atención, no hay agua, tienen varios meses sin gas, las calles están oscuras, por favor ayuden. Esto es en Nirgua. También por acá, saludos de la policía de Miranda, dicen que están dispuestos en diferentes puntos del estado para brindar seguridad. Raúl Frías también saluda al noticiero, ahí nos envía su desayuno de esta mañana. Mensaje positivo de Amelia Aguilar, el profesor Luis Isaías Montoya, aquí tiene ya su desayuno listo también. Ilia Romero nos da los buenos días esta mañana. Dios nos hizo un hermoso regalo, la vida, nos dice. Por acá Negrín saluda a su hijo que está comenzando las clases. Bueno, saludos para este muchachito Freiber Alejandro Machado en Nirgua. Buenos saludos para él y buen comienzo de sus actividades escolares. Desayunando temprano en sintonía del noticiero, nos dice Mónica. Otras denuncias: buen día en Boconó, varios días sin agua potable llevamos sufriendo los habitantes junto a la falta de gas, transportes, calles abarrotadas de basura. Bueno, atención a las autoridades, a la alcaldía. Daniel nos dice que los sectores de Los Teques están sin agua desde hace casi ya 10 días. Por acá también nos reseña Pinoca, dice: los Cardenales de Lara a un paso de las semifinales, ganaron 4-2 a los Bravos y rumbo a la final. Bueno, ya veremos cómo se termina resolviendo esa situación de quienes van a las semifinales y posteriormente a la final. Y Omaira Zambrano nos dice: buenos días, excelente el ánimo de ustedes, me hacen ver la vida con actitud positiva.
Qué bueno, Mayra. Y bueno, veía allí que Mónica, que envió su desayuno, ya le pegó unos cuantos mordiscos a la arepa, ¿no? Ya, sí, ya iba por ahí rumbo al centro de la arepita frita. Sí, bueno, apuradita allí con el desayuno. Agradecemos mucho su sintonía, su cariño todas las mañanas, a quienes nos sintonizan desde sus casas o ya desde sus sitios de trabajo, quienes laboran muy temprano. Por supuesto, para nosotros es un gusto informarles y una inmensa responsabilidad. Nos vamos a la pausa, Salmerón. Sí, señor. Al regreso se incorpora Kevin Alfonso Gil para el detalle de las informaciones que hemos estado comentándoles a través de los titulares de la prensa nacional. Ya venimos con más. Bueno, y a esta hora se incorpora al noticiero Primera Emisión Kevin Alfonso Gil para los detalles de las noticias más destacadas de la jornada. Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Gaudi, muy buenos días para ti, buenos días para toda Venezuela. De inmediato vamos a iniciar con la lectura de las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que este martes la Asamblea Nacional Constituyente comunicará al país contundentes decisiones relacionadas con las declaraciones emitidas por los países miembros del Grupo de Lima. Lo grave de la declaración del Cartel de Lima, de meterse con el mar territorial de Venezuela. Estaba hablando ahora con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el compañero Diosdado Cabello. Me dijo que estaban preparando una declaración que va a ser un decreto constituyente muy contundente. Sobre este tema, ellos declaran que Guyana es dueña del mar territorial venezolano. ¿Qué, lo dejamos? Es lo que yo le pregunto a ustedes, muchachos. ¿Dejo que ellos se metan en el mar territorial y hagan con Venezuela lo que les dé la gana, o defiendo a Venezuela? Esto a mí me indigna. Y me indigna mucho que el grupo, el Cartel de Lima, haya dicho que el mar territorial es de Guyana. Es una violación del derecho internacional. Maduro destacó que la meta de PDVSA este año es producir 1 millón de barriles de petróleo para posteriormente alcanzar los 2.500.000. Por su parte, indicó que se firmó una nueva inversión petrolera en el estado Zulia con una empresa de hidrocarburos francesa. Estuvimos revisando ahora, luego de la reunión con la empresa francesa, las inversiones internacionales en el marco del plan para llegar a una meta de 1 millón de barriles extraordinarios, extra de producción petrolera. 1 millón de barriles más para ir rodeando y llegando a la meta de 2.500.000 barriles este año. Hay que afincarse, afinar todo el proceso de inversiones. Es muy importante que se sepa, Venezuela tiene varios frentes internacionales en cuanto a inversiones, de primer nivel, de máximo nivel. Y hemos firmado con una nueva empresa francesa la producción petrolera en Venezuela. Es un cuadro alentador. Además, el gabinete ejecutivo ofreció a las empresas de la India, Turquía, Estados Unidos, países árabes y europeos una oferta especial de inversiones. Estas declaraciones se realizaron en el Palacio Ejecutivo. Ante la próxima juramentación del presidente Nicolás Maduro el 10 de enero, la Conferencia Episcopal Venezolana pone en duda la legitimidad del primer mandatario nacional. Así lo dio a conocer su presidente, Monseñor José Luis Azuaje. Nosotros lo que hemos hecho unas reflexiones sobre cómo fueron las elecciones y por qué esas elecciones se hicieron en el mes de mayo. Y sobre todo sabiendo el ventajismo que hubo y cómo se realizaron estas elecciones. Yo creo que constitucionalmente no estaban pautadas para poder que el pueblo venezolano libremente pudiera votar. Ya eso conlleva de por sí el hecho de que se piense en la legitimidad y sobre todo en poner en duda si realmente un presidente que ha sido elegido en el mes de mayo y después de ver toda su desempeño hasta este momento puede ser presidente de Venezuela. Por otra parte, exhortó a la directiva de la Asamblea Nacional a lograr la unidad entre los partidos para reactivar la credibilidad de los venezolanos y lograr una salida constitucional a la crisis. Lo primero, que logren consolidar una unidad política tan necesaria. Sabemos lo que ha sucedido en el país, el pueblo ha sido abandonado. Es la única institución del Estado que ha sido elegida por el voto popular y por ende es un bastión de la democracia, de la libertad. Y el pueblo venezolano le ha dado un nuevo voto de confianza. Yo creo que tiene una grave responsabilidad y ojalá puedan
cumplir. Desde este lunes hasta el venidero viernes, los obispos del país se reúnen en la 111ª Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana. Será el próximo viernes 11 de enero cuando los obispos ofrezcan al país la exhortación anual correspondiente a esta asamblea número 111. Harley Monseguilemán, Televen. Y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó las amenazas del Grupo de Lima en contra de Venezuela respecto a no reconocer el gobierno de Nicolás Maduro después del 10 de enero. Lo que llaman el Grupo de Lima, el Cartel de Lima, como quieran llamarlo, fue instrumentada de acuerdo a un comunicado que ellos sacaron jugándole posición adelantada a la Asamblea Nacional o a lo que iba a ser la Asamblea Nacional. Les dieron una serie de órdenes, reconociendo en una de esas órdenes la incapacidad que tiene la Asamblea Nacional en desacato de alguna acción verdaderamente eficiente. Artículo: instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos respetado las atribuciones de la Asamblea Nacional y por respetarlas es que exigimos que dejen el desacato y acaten la instrucción y la decisión del máximo tribunal de este país, Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de la ilegitimidad de quienes recibieron la directiva. Cabello agregó que el Grupo de Lima le ha declarado la guerra a Venezuela, llegando hasta no permitir el acceso a fondos ni medicinas para los diferentes centros de atención hospitalaria. Y el Papa Francisco quiere que Venezuela y Nicaragua solucionen sus problemas a través de vías pacíficas. En su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano, el sumo pontífice agradeció los esfuerzos de muchos gobiernos e instituciones que han colaborado con los migrantes venezolanos. También indicó que espera que instancias políticas y sociales encuentren en el diálogo el camino principal para Nicaragua. Por último, el máximo representante de la Iglesia Católica subrayó que la Santa Sede no busca interferir en la vida de los estados. Amigos, y el canciller peruano Néstor Popolicio aseguró que se restringirá la entrada a los funcionarios del gobierno venezolano a Perú. Esto como medida de presión al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Popolicio destacó que personalmente dirigirá una comunicación a Migraciones con un listado de todos los miembros vinculados al gobierno del presidente y familiares para que no puedan ingresar al país. Explicó que los venezolanos no necesitan visa para entrar a Perú, pero que el gobierno puede poner restricciones con carácter migratorio. Indicó que la información será difundida a entidades administrativas y jurídicas que tengan la posibilidad de controlar el manejo de transferencias bancarias. Y el encargado de negocios de la Embajada de México en Venezuela, Juan Nungaray, representará a su país en la juramentación del presidente Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia. La información la dio a conocer la Cancillería de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México hizo pública una comunicación fechada el 4 de enero y dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza. En esta misiva se comunica la imposibilidad de su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, de acudir a la juramentación de Nicolás Maduro, que tendrá lugar este próximo jueves 10 de enero. El texto destaca que debido a la celebración número 30 de la reunión anual de embajadores y cónsules de México, que se llevará a cabo del 7 al 11 de enero, se ha designado a Juan Manuel Nungaray, encargado de negocios de la Embajada de México en Venezuela, para asistir en representación del gobierno a dicha ceremonia. Recordemos que el pasado 1 de diciembre, Nicolás Maduro acudió a la investidura del líder mexicano Andrés Manuel López Obrador, generando controversia por parte de partidos, intelectuales y sociedad civil. Desde que ganó las elecciones del 1 de julio, el mandatario mexicano siempre ha defendido que quiere ser amigo de todos los pueblos y gobiernos del mundo, y ha dado un giro en política exterior, apostando por la política de no intervención. En la reciente reunión del Grupo de Lima, el gobierno mexicano rechazó firmar una declaración que deslegitimaba el nuevo mandato de Maduro, que continuará como presidente hasta el 2025. Y este lunes 7 de enero se velaron los restos mortales del periodista y profesor José Visconti en la capilla de la Universidad Católica Santa Rosa, acá en Caracas.
El periodismo venezolano se viste de luto por el fallecimiento de José Visconti, quien será recordado por su gran carisma, sentido del humor, por el profesionalismo en su trabajo y por sus profundas convicciones religiosas. Durante sus 48 años de ejercicio profesional, se destacó en diferentes medios de comunicación, resaltando su paso por RCTV, canal donde se mantuvo durante 20 años. Además, fue reportero del Nacional, jefe de la sección de deportes en El Universal y su emblemático ciclo en Meridiano Televisión. Familiares, ex compañeros de trabajo y obispos destacan su gran humanidad. Entre los legados más importantes está el ser íntegro, el no venderse, sobre todo las tentaciones materiales, ¿no? el de la avaricia, el de la codicia. Sentido. Creo que eso es lo más importante que le deja a los periodistas presentes, a los periodistas futuros. Un hombre muy cercano a nuestra conferencia episcopal, un hombre que vivió pues su fe, fue un hombre sincero, un hombre transparente, un hombre que confió siempre en Dios nuestro Señor. Trabajé 15 años con José en Radio Caracas, en El Observador, y José nos enseñó muchas cosas, sobre todo la humildad, la sencillez, la forma de ser de él, lo humano que era José, lo bello, lo hermoso que era como persona, lo cercano a Dios. Si hablamos de deportes, es mencionar al profesor José Visconti, un hombre profundamente apasionado por el béisbol, versátil a la hora de narrar las noticias, quien además le inyectaba carisma y su particular sarcasmo, dejando una huella en el periodismo deportivo. Un ser sencillamente especial, único, diferente, de esos que no te consigues en todos lados, no solo en este medio que bastante difícil es, sino incluso en la vida. Las enseñanzas que me llevo de él, aparte que las aplico en el día a día de mi carrera, me las llevo para siempre. Él cambió la forma de dar noticias, esa manera acartonada, comedida. José Visconti era serio, era gracioso, se hacía un blooper, se reía él mismo, el famoso sacarla de jonrón, si no es Panini es Chimbini. O sea, José marcó un antes y un después en cómo conducir noticias. Su memoria, la anécdota, la memoria en los grandes momentos del fútbol argentino, por ejemplo. Muy pocos dominaron ese fútbol como él, el fútbol nacional. Un caraclista endemoniado, como todos sabemos, al extremo de llegar a identificarse ante la masa como el equipo mismo, ¿no? José Visconti también marcó una era como profesor en la Universidad Católica Santa Rosa durante 20 años. Estudiantes lo recuerdan de esta manera. Él tenía una manera tan eficaz de enseñar sus clases que era mediante el ejemplo. A ver, con sus anécdotas, con sus vivencias, te preparaba para el campo reporteril. Me dice, Raulito, ¿por qué sabes tanto de tantas anécdotas deportivas, Raulito? Y yo le digo, profe, uno de los grandes culpables de mi amor al deporte es usted. El aprendizaje que me llevo es inmenso. Él fue una de las personas que me enseñó a redactar, me enseñó a escribir, me enseñó a darle la vuelta a la noticia, y esa es una de las cosas más importantes que él tenía como profesor. En su última etapa como profesor, la Universidad Católica Santa Rosa le otorgó el título de profesor ilustre, además de bautizar una de las aulas de clases con su nombre por su dilatada trayectoria. Un periodista transparente, un amor infinito por el deporte y una entrega total al trabajo. Es un resumen de lo que fue José Visconti. Manuel da Silva, Televen. Bueno, con mucho cariño y respeto siempre vamos a recordar a José Visconti, grande José Visconti. Sí, desde acá le enviamos mucha fuerza a su esposa María Teresa País. Tuve la oportunidad ayer de conversar con ella, a su hijo Armando Visconti también. Y bueno, mucha fuerza en estos momentos de aprieto, ¿no? Que le pone la vida. Es así, sin duda deja un legado grandísimo al periodismo venezolano José Visconti. Hacemos una nueva pausa. Al regreso, 3 delincuentes fueron abatidos cuando intentaban robar una unidad de transporte acá en Caracas. Ya venimos. La gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, ordenó iniciar una investigación sobre la muerte del doctor Andy Cardoso, quien falleció tras subirse a la tirolina del manto de la Divina Pastora. Ramón Vélez tiene el reporte. Adelante, Ramón. La información se conoció por medio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la región, quienes resaltaron que esta atracción en la que murió el médico Andy Cardoso, de 44 años de edad,
fue inaugurada en el mes de abril de 2018. La concesión de uso de este espacio dedicado a los deportes extremos le pertenece a una empresa privada con 15 años de experiencia en el área. Cabe destacar que este hecho, en donde murió el médico urólogo del Hospital Universitario de Caracas, se encontraban su hija y su esposa. Se conoció además que el profesional de la medicina se encontraba de paso en la ciudad crepuscular, ya que venía de pasar el año nuevo con sus parientes en Maracaibo. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y 3 delincuentes fueron abatidos por un supuesto funcionario policial cuando intentaba robar una unidad de transporte en la autopista Francisco Fajardo a la altura del distribuidor metropolitano acá en Caracas. Minutos de pánico vivieron los pasajeros que se encontraban en la unidad de transporte que los trasladaba desde el terminal de Oriente hasta Petare, cuando 3 sujetos sacaron armas de fuego y comenzaron a despojarlos de sus pertenencias. Lo que los delincuentes no sabían es que a bordo de la camioneta también se encontraba un presunto funcionario policial, quien sacó su arma de reglamento para tratar de frustrar la acción de los antisociales. Al momento se generó un enfrentamiento en el que 2 de los individuos cayeron abatidos y el otro resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado al Hospital Domingo Luciani, donde falleció minutos más tarde de su ingreso. También fue identificado el cadáver del hombre que fue hallado en las riberas del río Guaire el pasado viernes a la altura de Las Mercedes. Se trataba de Yender Alejandro Maya, de 24 años, y la razón principal de su muerte fue una herida de arma blanca en el abdomen. Además, se pudo conocer que Yender tenía aproximadamente 5 años en situación de calle. Jonathan Cárdenas, Televen. 2 efectivos del ejército fueron detenidos por la policía del estado Guárico mientras cometían un robo dentro de una finca. Los uniformados habían sacrificado unas vacas y mantenían amenazados a los obreros del lugar. Este hecho se registró en la población de Chaguaramas y, de acuerdo con la información suministrada, un productor ganadero recibió una llamada de uno de sus trabajadores, quien lo alertó sobre la presencia de varios sujetos portando armas dentro de la finca y se encontraban sacrificando al ganado, mientras mantenían sometidos al resto de los obreros. Ante esta situación, una comisión de la policía guariqueña acudió al lugar y al llegar notaron la presencia de un vehículo tipo patrulla color beige sin placa y con el logo del ejército venezolano, además de varios sujetos a su alrededor. Al dar la voz de alto, los individuos realizaron varios disparos y corrieron hacia una zona boscosa. Los efectivos policiales respondieron a la acción y lograron neutralizar a 2 ciudadanos. Uno de ellos primer teniente, mientras que el otro tenía rango de sargento primero, ambos pertenecientes al ejército y acantonados en el fuerte Conopoima ubicado en San Juan de los Morros. Con este caso son 17 las personas que han sido detenidas durante la primera semana del nuevo año. Productores hacen un llamado a las autoridades para que atiendan esta situación debido a que estaría en riesgo la producción ganadera ante este flagelo. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Y un niño de 15 meses murió por las lesiones sufridas presuntamente a manos de su madre y su padrastro, quienes se encuentran detenidos. El pequeño también tenía signos de abuso sexual. Tanto Yarlixa Arelis Castillo Álvarez, madre de la víctima, como su pareja, Joender Alfonso Amparan Sojo, ya fueron puestos a la orden del Ministerio Público por ser los presuntos autores del crimen. Fueron ellos quienes llevaron al niño al Hospital Pronto Socorro en Guatire con graves hematomas, y al ser preguntados sobre qué se los había causado, no supieron explicarle al personal médico, razón por la que desde el centro asistencial procedieron a realizar la denuncia ante el 6CPC y posterior al deceso del infante, consecuencia de las lesiones que presentaba, al realizarle los exámenes post-mortem, arrojaron signos de abuso sexual. Será entonces la Fiscalía 21ª del Ministerio Público la encargada de continuar las investigaciones sobre el caso y determinar si hay suficientes pruebas que demuestren la culpabilidad de los 2 sujetos y así pasarlos a tribunales. Jonathan Cárdenas, Televen. Bueno, y luego de 4 movimientos sísmicos entre domingo y lunes, la gobernación del estado Sucre movilizó un equipo para verificar los posibles daños. Así lo destacó el primer mandatario Edwin Rojas, quien informó que durante la tarde de este domingo se produjo un movimiento de 2.4. Seguidamente, en la madrugada de este lunes 7 de enero, ocurrió un movimiento telúrico a la 1:08, según reporte de Fumbisis, y tuvo como epicentro la parte suroeste de El Pilar.
El segundo sismo fue registrado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas a las 6:21 minutos de la mañana al suroeste de Carúpano, con magnitud 4.5 y con una profundidad de 6,1 kilómetros. Estamos en la fase de evaluación de daños a algunas infraestructuras, algunas grietas en algunas viviendas, en algunas instalaciones. Estamos con los equipos de protección civil, de bomberos, los organismos de seguridad ciudadana y de prevención y atención en gestión de emergencias y desastres, revisando pues, lo que son instalaciones educativas, instalaciones de salud, áreas deportivas, instalaciones públicas. Igualmente, Johnny González, coordinador del Centro de Sismología de la Universidad de Oriente, informó que se registró un nuevo sismo pasada las 9 de la mañana. Y posteriormente a las 9:29 registramos otro evento sísmico cerca de la población de Carúpano, una magnitud de 3.7, 10 kilómetros de profundidad, y igualmente fue sentido en la zona de Bermuda, Libertador, Andrés Eloy Blanco y al municipio de Rivera. Para finalizar, el primer mandatario Edwin Rojas llamó a la calma a la ciudadanía, ya que la entidad sucrense es un estado sísmico por naturaleza. Desde el estado Sucre, Javier Ramos, Televen. Y el dirigente de Primero Justicia, Carlos Paparoni, afirmó que la inflación y la falta de producción influyen directamente en el incremento de la pobreza. El año 2018 cierra con lo que es la encuesta en COVID, datos de la encuesta en COVID, cierra con 15.277.492 venezolanos como pobres. Hoy son pobres en este país. Lo que quiere decir que el gobierno de Nicolás Maduro, cuando llegó en el año 2013, que llegó con 1.899.590 pobres, lo único que pudo producir Nicolás Maduro en este país durante su periodo presidencial fueron justamente más pobres. Paparoni alertó sobre la caída de al menos 65% en la producción de maíz entre el 2008 y 2018. Agregó que 2 de cada 10 arepas serán hechas con maíz venezolano. El parlamentario también destacó que la producción de arroz pasó de 1.276.000 toneladas en el año 2008 a apenas producir unas 405.000 toneladas en 2018 y que alcanza para 3 meses de consumo. Transportistas de rutas interurbanas en el estado Anzoátegui denuncian paralización de 80% de la flota por falta de repuestos. La situación afecta a la comunicación terrestre en esta región. La denuncia de los transportistas es constante. Aseguran que sus ingresos solo le permiten el sustento diario, pues el alto costo de los repuestos no les permite mantener sus vehículos. Señalan que en los últimos 3 meses el costo de los cauchos, baterías, lubricantes se ha triplicado. Además que solo se consigue en mercados informales, lo cual los obliga a paralizar forzosamente los carros, lo cual repercute directamente en las frecuencias de viaje. Más del 80% está paralizado, más del 80%. 80, no. ¿Por qué se paraliza? No, bueno, por los repuestos, falta de batería, falta de caucho. Cada día más difícil. Para nosotros no es rentable porque una vez que vamos a comprar algo hoy a un precio, mañana nos merece otro precio. Entonces, ¿cómo podemos sobrevivir? Entonces, tenemos cantidad de... Ya tú ves aquí el área del transporte que está colapsada, un terminal que estaba lleno de transporte y no lo hay. Cuando lo consigues lo que cuesta. Aceite, caucho, una batería, un bombillo, todo cuesta, tiene un costo exorbitante, porque lamentablemente la capacidad no nos da, o sea, estamos como quien dice guapeando hasta donde se puede. Sumado a esto, el mal estado de algunas vías nacionales y los terminales de pasajeros crearía situaciones de inseguridad al momento de prestar el servicio, además de disminuir el tiempo de vida útil de los vehículos. Tanto usuarios como transportistas solicitan a las autoridades del Ministerio de Transporte Terrestre realizar las actividades pertinentes para reactivar el servicio en diferentes zonas. Esto con el fin de garantizar la movilidad interna. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Amigos, y la devaluación origina que lo que perciben los jubilados petroleros pierda valor en cuestión de horas. Por eso protestaron este lunes, pues aseguran que presentan retrasos en el pago del dinero del fondo de pensiones. El fondo de pensiones de PDVSA, que se acumula en dólares, lo pagan en bolívares a una tasa de cambio irreal, aseguran. Este fondo, propiedad de los ex empleados, es manejado por los directivos de la estatal petrolera, que para colmo
tardan en depositarlos en las respectivas cuentas de banco. Muchos tienen tratamiento médico y necesitan su dinero. La preocupación es que cada día ese dinero, ¿verdad?, que nosotros percibimos, que lo percibimos de manera tardía, se devalúa, ya su valor adquisitivo se pierde por la hiperinflación. La generación de relevo en PDVSA es algo que está en vías de extinción. Asdrúbal vio salir de la empresa a sus 2 hijos y a muchos más. Considera que existen más razones para salirse de la nómina que quedarse en ella. ¿Qué voy a enseñar a esos muchachos a decirles? ¿Cómo los voy a engañar que se queden, que trabajen y que luchen cuando vamos a llegar a esta institución? Eso es lo perjudicante. No pude con mis hijos, se salieron de PDVSA. Todos mis hijos se fueron de allí. Los pensionados aseguran que los trabajadores activos de PDVSA no se sumaron a la protesta por una sencilla razón: las amenazas. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, hablemos de comunidad porque habitantes del sector La Lucha del municipio Sucre de Caracas manifestaron por la falta de gas doméstico y del servicio eléctrico en la zona. Por el agua, por la luz, por el gas y porque prácticamente nos están robando las cajas, o sea, y que la desvían por otros lados. Eso es mentira, es una mafia que hay que vende la caja por otros lados. Y aquí ha habido ahorita, hace 2 días que se murió una muchacha de desnutrición. Acabó de dar luz y dejó 3 niños huérfanos. ¿Dónde están las cajas? Que nos dice que mañana llega, que esto y lo otro. Dijeron que mañana llega y es mentira. Miembros de la comunidad exigen la presencia de representantes de autoridades locales y regionales para que le den respuesta a las necesidades que les han llevado a ejercer medidas similares a esta en más de una oportunidad. El presidente lo dijo bien claro, que a donde estén vendiendo gas, todos pueden comprar su gas. Hay un consejo comunal, no se puede poner en contra de eso. Tiene que buscar venderle, aunque sea de a una a cada quien, para que le alcance. El presidente de la República tiene que pasar factura, porque tiene mucha gente infiltrada ahí que no le están cumpliendo su trabajo como debe ser. Esto no hay necesidad de que nosotros tengamos que trancar la calle por culpa de la dirigencia. Denunciaron que la energía eléctrica es otro de los problemas que aqueja la zona en general, debido a que hay bajones a cada instante. Y el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, destacó que más de 7 millones de niños regresaron a las aulas de clases este lunes. Hoy estamos iniciando las clases en todo el país. Más de 7.600.000 niños inician clases, y niños y niñas inician clases hoy en los distintos niveles del sistema educativo. Sin contar los de la universidad, porque llegamos a 10.000. Estamos haciendo un esfuerzo por buscar, más allá de la igualdad de oportunidades, la igualdad de condiciones. Istúriz indicó que durante los últimos 3 meses del año 2018 entregaron más de 4 millones de morrales, 5 millones de uniformes y útiles. Precisó que el Ejecutivo Nacional quiere garantizarle una educación de calidad a todos los venezolanos, por lo que en este año 2019 tienen como objetivo un mejor desarrollo en la educación. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, entregó 5.000 becas a los estudiantes más destacados del estado, tanto en el área deportiva como en la educativa. Estamos entregando 5.000 becas en el estado Miranda a los mejores estudiantes académicamente, deportivamente, culturalmente y también a aquellos estudiantes que tienen mayores dificultades sociales. En Miranda estamos trabajando el plan de calidad educativa, que por supuesto está relacionado con las dotaciones de los recursos pedagógicos, pero que la columna vertebral es la formación y la atención al maestro y a la maestra, que es lo más importante para que nuestros hijos tengan una escuela de calidad. Destacó que la matrícula escolar en el estado se incrementó en 37% para el año 2018, tanto en instituciones públicas como privadas. Agregó que para este año se incrementará la entrega de uniformes e implementos escolares en las escuelas de Miranda. Por su parte, el alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, precisó que mejorarán las infraestructuras de los centros educativos mirandinos, además de generar dotaciones de recursos pedagógicos. Ahí vamos nosotros también a centrarnos este nuevo año en mejorar también toda la parte educativa, toda la parte de infraestructura y mejorar todas las capacidades que tengan los jóvenes para desarrollar en la parte educativa, en la parte cultural, en toda esta gran red de educación que tenemos en el gran municipio de Sucre. Además, el alcalde manifestó que atienden problemas de la entidad como la falta de agua y la recolección de basura. También aseguró que han disminuido en 40% el índice delictivo.
Bien, la Iglesia Católica y cientos de feligreses celebraron la bajada de la imagen de la Divina Pastora este fin de semana en Santa Rosa, Estado Lara. Esto con motivo a la procesión y visita número 163 de la excelsa patrona de Barquisimeto este próximo 14 de enero. En una ceremonia realizada desde el templo de Santa Rosa, la imagen fue bajada de su nicho para estar así más cerca de los feligreses. Durante la actividad eclesiástica, los miembros de la iglesia pidieron por la paz, la unión y el regreso de los venezolanos que hoy en día están fuera de nuestras fronteras. Y de la fe, ¿para qué te digo? Una fe única. Y así como pedimos por todas los que vienen a la iglesia, también pedimos por ustedes que son medios, también pedimos por ustedes que nos proteja de todas estas maldades que hay, de todo eso. En este 2019, los arreglos al trono de la Virgen fueron ofrendados por el Grupo de Flores de la Misericordia. Durante la ceremonia, los feligreses comentaron también la importancia que tiene este encuentro mariano, el cual se realiza días previos al peregrinar de 7.5 kilómetros de la excelsa patrona. Nosotros hacemos vida en varias parroquias en Maracaibo y nosotros somos netamente marianos. ¿Okay? Tratamos de rescatar las advocaciones marianas que han sido un poco más apagadas y darle continuidad a las que tienen mayor feligresía. Para nosotros es un sueño tenemos años viniendo. Este año vengo con más fervor que nunca a pedirle por la salud de mi hijo, que presentó en la columna, bueno, le están poniendo quimio, ¿no? En estiramiento de la columna. Y ya con el favor de Dios, fines de febrero de marzo termina su tratamiento. Y yo sé que la Divina Pastora me lo va a conceder. Y ahora tengo la fe puesta en ella, que así va a ser. El vestido que utilizará la imagen de la Divina Pastora en su procesión este próximo 14 de enero fue donado por la zona pastoral del Tocuyo, municipio Morán de la región. Cabe destacar que el vestido fue confeccionado por el diseñador venezolano Gustavo Luna. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Nueva pausa. Cuando regresemos, Donald Trump se mantiene firme en el proyecto de construcción del muro en la frontera con México. En breve los detalles de estas y otras informaciones acá en la primera emisión. Ya venimos. Iniciamos el recorrido internacional en Estados Unidos, donde el presidente de esa nación, Donald Trump, se mantuvo firme en su demanda de obtener varios millones de dólares para financiar la construcción del muro en la frontera con México. Recordemos que la falta de acuerdo con los legisladores sobre la inclusión en el presupuesto federal de los fondos para ese muro mantiene parcialmente paralizado el gobierno de Estados Unidos desde el 22 de diciembre del año 2018. Cabe destacar que al menos 800.000 empleados federales fueron enviados a sus casas, al igual que contratistas. Este próximo jueves 10 de enero, el mandatario norteamericano visitará la frontera sur del país con México a fin de reunirse con autoridades fronterizas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que pronto se normalizará el suministro de gasolina en algunos estados. El mandatario afirmó que el plan para combatir el robo de combustible provocó escasez de gasolina en varios estados del país. Detalló que desde que se tomó el control del sistema de monitoreo de ductos de Pemex, el robo de combustible ha descendido. Precisó que su administración se encuentra liderando otro plan para normalizar las estaciones de combustible. Y el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, confirmó su renuncia al cargo, el cual dejará el próximo 1 de febrero. Tras 6 años en la institución, Kim expresó que fue un honor haber presidido el Banco Mundial, destacando la labor que desempeñan los trabajadores sobre la pobreza extrema. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador afirmó que las cenizas del volcán Chaparrastiquí, ubicado en el oriental estado de San Miguel, al este de la capital salvadoreña, alcanzaron los 700 metros de altura, mientras continúa la emanación de gases y los movimientos telúricos. Y en una nueva jornada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, los Cardenales de Lara derrotaron 4-2 a los Bravos de Margarita. El encuentro se desarrolló en el estado Nueva Esparta. En otros compromisos, los Navegantes del Magallanes cayeron ante los Caribes de Anzoátegui 2-8, mientras que los Leones del Caracas ganaron 5-1 a los Tigres de Aragua.
Y la española Garbiñe Muguruza y el argentino Guido Andreossi lograron clasificar a la segunda ronda del torneo de Sydney al superar la primera fase del campeonato. Muguruza venció a la tenista Carla Suárez 6-3 y 6-4. Su siguiente rival será la holandesa Kiki Bertens, mientras que en el cuadro masculino Guido Andreossi derrotó en los 3 sets al australiano Matthew Ebden. Andreossi se enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas. Amigos, 7:24 de la mañana, momento de un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Ricardo Salmerón tendrá como invitado en la entrevista al doctor Guillermo Beitía. Ya venimos. Bueno amigos, en esta parte del noticiero Primera Emisión vamos a conversar con Ronald Balsa, quien es economista, también profesor decano de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenos días, profesor. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, comienza un nuevo año, la situación económica siempre está pendiente y en la cabeza de todos los venezolanos. Ya hay unos nuevos anuncios, o mejor dicho, el anuncio de unos anuncios por parte del primer mandatario nacional. ¿Qué cree usted que puede pasar? ¿Qué pueden anunciarse para que haya un cambio realmente dentro de la economía venezolana y comiencen a bajar esos niveles de hiperinflación que tanto preocupan al comprador y al común del venezolano? Bueno, desde el año 2013 estamos esperando siempre que el presidente nos diga lo que va a hacer en economía. El presidente ha hecho muchos anuncios de anuncios que va a hacer. Ha reconocido problemas que son muy serios, muy graves en nuestra economía. Lo ha reconocido, como te digo, desde el 2013, cuando hablaba de la joroba que había que resolver, ofreciendo divisas a los importadores para poder tener abastecimiento y para que ellos pudieran cumplir con los compromisos que tenían y que tenían justamente por el régimen cambiario que el gobierno había impuesto, en el que la única manera de obtener divisas era a través de una asignación directa autorizada por el Ejecutivo Nacional. El presidente ha reconocido que el precio de la gasolina debe subir, ha reconocido que los recursos se deben utilizar para financiar programas sociales diversos que ha ofrecido. Nos ha dicho que debemos tener un déficit fiscal cero, nos ha dicho que la hiperinflación, eso lo dijo el 17 de agosto del año pasado, es consecuencia justamente del financiamiento monetario del gasto fiscal. Ha reconocido que los aumentos de salario no lograron resolver o mantener el poder de compra de los venezolanos. Siempre nos vuelve a hablar de la guerra económica, pero en un contexto en el que reconoce problemas muy graves que dependen exclusivamente de las decisiones de política económica que su gobierno toma directamente o a través del Banco Central. Lamentablemente ese reconocimiento nunca se ha traducido en la solución de los problemas que tenemos y por eso todavía, han pasado ya 5 años desde que el presidente asumió el poder, todavía no tenemos un mercado cambiario. Hemos visto que el DICOM ha resucitado 3 veces siempre con el mismo nombre. Hemos visto que nos habla del petro, que es algo que no tiene ningún sentido en un país que tiene ya una moneda, que es el bolívar, y que puede tener acceso a mercados internacionales si tuviera un régimen cambiario funcional. Nos habla del petro. Vemos que estamos en medio de una emergencia porque vemos lo que ocurre en los hospitales, vemos lo que ocurre en todas aquellas misiones que ya no existen, que supuestamente debían atender los problemas de salud y de educación. Vemos que la única política social es una caja de alimentos que muchas veces no llega con la frecuencia esperada y con la calidad de los productos necesarios. Vemos que los problemas siguen siendo exactamente los mismos y el presidente nos anuncia nuevamente que va a hacer un anuncio. Ahora, porque si se tiene ya el reconocimiento de la situación, ya se tiene el diagnóstico, como decía usted al principio, ¿por qué no se pasa a la acción? Yo no puedo entender eso. El presidente lo primero que debe haber hecho después de habernos dicho que el déficit fiscal debe ser cero, que debe haber una disciplina prusiana, haberlo dicho en agosto del año pasado, fue presentar un presupuesto. Eso debió haberlo hecho. Se dice que lo hizo ante la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente no lo divulgó. El año pasado lo hizo también con autorización del Tribunal Supremo de Justicia y el tribunal no lo divulgó. Nosotros sabemos que nuestro país ha tenido una importante caída en el ingreso de divisas por ventas de petróleo. Aquí no se puede exportar más nada por las condiciones hostiles en las que muchas empresas han terminado cerrando, que incluso no pueden producir para el mercado interno. Y de todas maneras el presidente no nos dice cómo va a ser el presupuesto, de modo que se pueda pedir asistencia internacional directa.
sea, no sabemos cuáles son los acuerdos a los que el gobierno llega con China o llega con Rusia, no sabemos a dónde van esos recursos que son tan importantes en el país. Lo único que sabemos es que no hay un sistema de mercado que nos permita naturalmente, o sea, llegar a un sitio y comprar lo que queremos comprar, ofrecer nuestro trabajo y que se nos pague lo que nos hace falta para poder comprar, porque estamos dependiendo cada vez de un sistema más discrecional, en condiciones en las que hay cada vez menos que distribuir. Y si el presidente sabe eso, pues lo primero que debió decirnos es cómo se iba a manejar los recursos públicos. O sea, si nos dijo que iba a subir el precio de la gasolina hace ya tantos meses y eso no se ha hecho, y no sabemos cómo se iban a utilizar esos recursos, no sabemos cómo PDVSA iba a cubrir ese gasto que ha tenido que ser financiado por el Banco Central, si no sabemos nada de eso, sabemos que hay gente que necesita alimentos, que necesita medicina, que el presidente lo ha reconocido, pues lo más simple, lo más fácil, lo más transparente, era presentar la información pública. El Banco Central todavía no publica las cifras. Sin información no podemos tener ninguna regla. Ahora, estas decisiones que pueden ser de carácter técnico están siendo sometidas por una orientación o voluntad política. La del presidente de la República, entiendo yo, porque el presidente nos ha dicho más de una vez que él es el presidente de la República, que él es justamente quien ha tomado las riendas de la política económica, que él ha recibido asesoría nacional e internacional, pero que el plan de recuperación económica es de él. Es decir, el presidente nos ha hecho ver que él tiene el poder de decidir. Y si ha reconocido que necesitamos una política fiscal que nos ayude a resolver los graves problemas hiperinflacionarios, pues lo primero que debió hacer fue presentar un presupuesto. Ahora, justamente, ¿cómo se ataca este problema de la hiperinflación? Bueno, la hiperinflación tiene varias causas. Hay una que es muy visible y el presidente la reconoció. Es la emisión monetaria acelerada que ha hecho el Banco Central para financiar gastos que se hacen a través de PDVSA, que no sabemos en qué dirección van, pero PDVSA es quien aparece recibiendo esos recursos en los balances del Banco Central de Venezuela. Esa emisión se ha hecho en un contexto en el que no sabemos a dónde se utilizan esos recursos. Mucha gente lo atribuye a los pagos de salario, pero los pagos de salario siempre fueron una proporción del presupuesto conocido del gobierno. Hay que recordar que el Fonden tenía un presupuesto no conocido, que el Fondo Chino también, que el Fondo Simón Bolívar, que hay una cantidad de gastos que hacía directamente PDVSA que no iban para salario. Así que los aumentos de salario no son la causa de la hiperinflación, pero el modo de financiar el gasto sí. Ahora, fíjense, tenemos que hacer una pausa y le dejo la siguiente interrogante. El Fondo Monetario Internacional presentó una inflación para el año 2019. Hay países, por ejemplo, como Bolivia, donde se habla de un 4,5%, Brasil de un 4,2%, Chile un 3%, igual Colombia. Cuando llegamos a Venezuela habla de 10 millones por ciento. Vamos a la pausa y al regreso abordamos este tema. Bueno, seguimos conversando con Ronald Balsa, quien es economista, también profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Le hablaba en el corte anterior de estas cifras que lanza el Fondo Monetario Internacional sobre lo que sería la proyección de inflación para el año 2019. Argentina 20%, Bolivia 4,5%, me llama la atención Ecuador 0,1%, y en el caso de Venezuela se habla de un 10 millones por ciento. Bueno, eso es consecuencia no solamente de esa emisión monetaria de la que te hablaba al principio, sino del hecho de no tener un mercado cambiario, de tener una oferta cada vez menor de productos en relación a las necesidades que hay en el país, que es lo que hace que los precios de nuestro país suban a una velocidad que incluso algunos han pretendido llamar inflación en dólares. O sea, porque ciertamente no teniendo un mercado cambiario, el precio del dólar se mueve de maneras que no podemos explicar por la oferta y demanda de divisas en todo el país, porque esa información no está centralizada, pero a medida que haya menos huevos que vender, por ejemplo, o que haya menos carne que vender, o menos harina que vender, porque los mercados oficiales son cada vez, o los mercados formales son cada vez más pequeños y más insuficientes, pues la venta de estos productos es prácticamente, en condiciones además de una desigualdad creciente en el ingreso, es cada vez más para grupos que pueden pagar precios relativamente altos. Entonces no podemos comparar el precio de los huevos en Venezuela o del helado en Venezuela con los de otros países, porque en esos otros países hay más oferentes, hay menos costos de transporte, hay menos persecución por razones de control de precios más que de calidad a los oferentes, y eso es lo que termina haciendo que nuestros precios tiendan a ser mayores que los de otros países, incluso en la moneda de otros países. Pero ¿por qué razón nosotros tendríamos que cerrar el año con 10 millones por ciento de inflación? Estando en los primeros días de enero, porque el gobierno mantenga exactamente las mismas políticas que está llevando en este momento,
de emisión monetaria, de no tener un mercado cambiario, de hacer prácticamente tan cuesta arriba la producción interna o las importaciones que los oferentes terminen de cerrar. Y que nosotros tengamos que tener un sistema informal en el que hasta la información que tiene que utilizar el Fondo Monetario Internacional no es la que recoge el Banco Central de Venezuela, sino la que tiene que tomarse por vía de estimaciones. Nosotros estamos montados en un carro que a final del año podría chocar contra una pared, pero tenemos todo un año para que no choque con la pared. O sea, la decisión la toma quien maneja. Una de las principales premisas que usa el gobierno nacional para abordar este tema que tiene que ver con el desabastecimiento de productos, incluso el precio de los productos, es el cerco que dicen hay desde el punto de vista económico a nivel internacional. La llamada guerra económica, ¿no? Sí, pues siempre es bueno recordar que antes de las primeras sanciones del gobierno de Trump contra la deuda venezolana, ya había Goldman Sachs comprado deuda que el Banco Central tenía en contra de PDVSA por el 30% de su valor. Y eso fue así porque el riesgo país en nuestro país era tan alto que comprar en Venezuela era un riesgo que solo podía hacer negocio si se compraba esa deuda prácticamente regalada. O sea, nuestro país fue endeudado en los años de abundancia, fue endeudado además para sostener un tipo de cambio en más de una ocasión que era insostenible en esas condiciones, sino a un costo altísimo, y por esa razón Venezuela perdió crédito. Y cuando el presidente de la República reconocía en 2013 que había una joroba y que había que dar divisas y que muchos proveedores privados tenían compromisos que no podían saldar por esa razón, pues nos estaba diciendo que si eso se mantenía así, en algún momento no íbamos a tener crédito tampoco para los privados. Entonces, no es que en este momento la guerra económica nos tiene en estas condiciones, es que el gobierno ha destruido la credibilidad en el gobierno y en los privados también. Ahora, la liberación del dólar, que es lo que dicen muchos economistas que debería ser un primer paso, ¿qué impacto puede tener en la economía? Bueno, uno no puede simplemente liberar sin saber qué va a pasar luego. O sea, uno debería tener un sistema funcional. Y es lo mismo, te diría yo, que estás en una represa y dices que hay que dinamitar la represa sin ver dónde va a caer el agua, ¿no? O sea, siempre hay que pensar cuáles son los canales, cuáles son los intermediarios, cuáles son las transacciones que están permitidas y cuáles no. Es bueno revisar países como Colombia, que lo tenemos al lado, que tiene un sistema cambiario estable, en el que el dólar puede circular al lado del peso, y en el que hay un sistema de regulaciones, que es el que permite saber cómo funciona el mercado y qué se puede hacer en él y qué no. Uno no puede decir hay que liberar el dólar sin pensar en todos los problemas que tienen los otros países en los que hay un mercado cambiario funcional, pero en el que hay que evitar una cantidad de riesgos y peligros. Por supuesto, aquí no se puede mantener el control de cambio, pero es necesario que sepamos cuál es el papel de los bancos, cuál es el papel de las casas de cambio, qué transacciones se pueden hacer, cómo se va a recopilar esa información, cómo la oferta y la demanda de dólares van a ser conocidas por los economistas para que puedan anticipar el comportamiento del precio del dólar. Una de las preguntas que un periodista siempre puede hacer, que es muy difícil responder, es qué va a pasar con el precio del dólar. Y yo te pudiera decir, no lo sé. Solo sé que va a seguir subiendo la referencia que tenemos porque no hay información que nos pueda decir nada en contra. Pero ¿a qué velocidad va a subir? O sea, cuando alguien dice hay inflación en dólares porque el precio del dólar no subió igual que el precio de los huevos, yo podría decirle no, pero es que la oferta y demanda de huevos es independiente a la oferta y demanda de dólares, y la de huevos lo podemos saber, pero de pronto la del dólar no, porque el promedio de varios precios del dólar no es un precio. O sea, yo no puedo llegar a una pizzería y decir que el precio de todas las pizzas es el promedio de los precios de todas las pizzas, porque no todas son iguales. Entonces yo no puedo simplemente pensar que aquí hay un precio que funciona por la oferta y la demanda en un mercado negro, que por ser negro es un mercado. No puedo decir eso. Entonces sí, hay que tener un precio del dólar que sea libre, pero en un sistema que sea conocido, que sea organizado, en el que la intervención del Banco Central, como se da en todas partes del mundo, empezando por la Reserva Federal de los Estados Unidos, se haga conociendo cuáles son los efectos que últimamente se puede esperar sobre él. Ahora, rápidamente, ¿cómo puede el ciudadano común protegerse ante la hiperinflación? Lamentablemente la hiperinflación es como una ola que arrastra, que no tiene de dónde agarrarse en el momento en el que la ola pasa. Y hay muchos que no se pueden defender y no han podido defenderse. Por todo caso, mantenerse a flote sería la salida. Mantenerse a flote y eso depende muchas veces de la posición en la que se encuentre cuando la ola pasa.
Bueno amigos, gracias al profesor Ronald Balsa por esta entrevista abordando el tema económico. Esperemos entonces esos anuncios por parte del presidente de la República y por supuesto el impacto que los mismos tendrían en la economía nacional. Hacemos una pausa, al regreso Arte y Espectáculos. Venezuela, feliz y bendecido día para todos ustedes. Yo soy Melanie Mille y les doy la bienvenida a la actual su sección de artes y espectáculos favorita. Les recuerdo que a partir de este momento se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @lactual en Twitter, @lactualpiso.tv en Instagram o a través de mis redes, @milemelanie en Instagram, @milepisomelanie en Twitter. Iniciamos las informaciones del entretenimiento contándoles que Kevin Spacey queda en libertad bajo fianza tras la acusación recibida de abuso sexual. Hace unos días la Fiscalía de un distrito del estado de Massachusetts presentó un cargo contra el actor Kevin Spacey por supuestamente haber atacado con fines sexuales a un adolescente en julio del año 2016. Aunque el actor no dio declaraciones sobre este caso, publicó un video a través de sus redes sociales titulado Let Me Be Frank, un juego de palabras con el nombre de su personaje en la serie House of Cards, en que también significa permítame ser franco. El día de ayer se dio a conocer que tras una breve comparecencia, Spacey quedó en libertad bajo fianza con la única obligación de permanecer alejado de la víctima y de su familia. De acuerdo con esta información del medio local Page Six, en un principio el actor pidió que sus abogados fueran los que lo representaran en esta audiencia. Sin embargo, el juez rechazó la petición y el actor tuvo que presentarse en persona. El proceso quedó aplazado hasta el próximo 4 de marzo de este mismo año y la única palabra que pronunció Spacey fue gracias a la salida de este proceso. Bueno, y en otras noticias tenemos que Julie Andrews rechazó un papel en Mary Poppins Retorna. La actriz que protagonizó el film original de Mary Poppins rechazó uno de los papeles en la nueva versión de esta historia para dejar que la artista Emily Blunt, protagonista de Mary Poppins Retorna, se luciera completamente. De esta manera es así como 54 años después de la versión original de 1964 se estrena la nueva película, con lo que se establece otro récord de separación entre una película y su nueva versión. Por su parte, Emily Blunt era tartamuda de niña, pero lo superó con la actuación y actualmente está casada con John Krasinski, con quien tiene 2 hijos. Por otro lado, un dato curioso es que tanto Emily Blunt como Julie Andrews, ambas como Mary Poppins, con 54 años de diferencia, estaban embarazadas cuando fueron convocadas para ese papel. Asimismo, Mary Poppins Retorna es la tercera colaboración entre Emily Blunt y Meryl Streep, luego de The Bill Wears Prada en el año 2006 y de Eton Books en el año 2014. Bueno, y en otras noticias tenemos que Nicole Kidman reveló cuándo se estrenará la segunda temporada de Big Little Lies. La actriz de origen australiano, protagonista de la aclamada ficción de HBO, decidió comentar en una entrevista que los nuevos episodios llegarán a partir del mes de junio de este año, convirtiéndose en uno de los estrenos más esperados del 2019. La intérprete apareció por sorpresa en el programa del nuevo año de CNN de Anderson Cooper y Andy Cohen, en el que los presentadores no se pudieron resistir a preguntar por el esperado estreno, a lo que la actriz respondió: parece que será en junio, creo que ese es el mes. Aunque la también productora ha declarado una posible fecha de estreno, HBO no ha confirmado estas afirmaciones. Big Little Lies narra la historia de 5 madres de niños de primer grado, cada una con pasados y presentes bastante difíciles, que se ven envueltas en un asesinato. El elenco está encabezado por Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Shailene Woodley. Bueno, y ahora les contamos que los protagonistas de Friends ganan $20 millones al año. Los actores principales de la serie fueron las grandes estrellas de NBC desde el 1994 hasta el 2004 y sus salarios siempre fueron un gran tema de discusión durante su emisión. En este sentido, a pesar de que han pasado 14 años desde el final de esta serie, la gente todavía está hablando del dinero que ganan los protagonistas de la famosa serie, ya que los actores siguen acumulando cerca de $20 millones al año,
por la emisión de este show. Asimismo, de acuerdo con una publicación reciente en Reddit, el elenco de Friends aún está haciendo negocios con esta serie. Todos los 6 miembros del reparto aún ganan $20 millones al año, ya que la serie aún genera $1.000 millones anuales para Warner Bros. Y podrían ganar aún más gracias a un nuevo acuerdo que se establecerá con Netflix. Y de esta manera, amigos actuales, nosotros llegamos al final de las informaciones del mundo del entretenimiento. Los invito a sintonizar toda la programación de Televen y nuestras emisiones Meridiana y Estelar de este su noticiero Televen. Que tengan un feliz día, Venezuela. Sí, ¿verdad que sí? Aplica. Gracias. Bueno, llegamos. Y ese close-up, así, no va a tener que. Todavía aguantamos close-up, Gaudí Peroso. No lo vamos a repetir, no lo vamos a repetir. ¿Por qué no se bajan? ¿Por qué no se bajan de la señora? No, vale, aquí estamos en esta parte, estamos cómodos, Melanie. Quedamos del mismo tamaño todos. Venezuela, seguir disfrutando, pues nosotros aquí en Caracas de ese frito maravilloso que tenemos desde diciembre y ustedes pues quizás del calorcito en otras regiones, pero todos a disfrutar de la programación de Televen. Así es, hasta mañana. Que tengan un buen día.